El Espíritu Santo estaba poniendo dos palabras fuertes en mi corazón para usted. ¿Cuántos confiesan cada día que son pueblo de Dios? ¿Cuántos declaran que son nación santa, pueblo adquirido por Dios? Y el Espíritu Santo me llevaba aquí en el libro de Gálatas, capítulo 5, el verso 1. Dice la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gloria a Dios. Estad pues firmes. Sabemos que en estos tiempos, iglesia, alrededor del mundo se están viviendo tiempos como nunca antes. Estamos viendo situaciones catastróficas como nunca antes. Todo está cambiando. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Entonces el gran desafío aquí, ya en aquellos tiempos, el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia y le estaba diciendo, ya en aquellos tiempos, que permaneciesen firmes en el Señor. ¿Y qué quiere decir permanecer firme en el Señor? No negarnos ni cambiar nuestra postura con Dios. El estar firmes en el Señor es el decir, estoy perseverando, estoy siéndole fiel al Señor. Aunque haya problemas, aunque estemos viviendo adversidades, aunque estemos viviendo tiempos difíciles, más que nunca, iglesia, el Señor nos está dando este fuerte desafío a toda la iglesia alrededor del mundo, a que permanezcamos firmes. Firmes en la palabra, firmes en la doctrina que hemos aprendido, firmes en lo que Dios a través de su Espíritu nos ha dado a conocer. Tenemos más que nunca, iglesia, este fuerte desafío a permanecer firmes en el Señor. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9 y 10. Lo que acabamos de decir. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra, iglesia? Para que nosotros anunciemos las verdades de Dios, para que nosotros anunciemos su palabra. Dios no te tiene en su regazo simplemente para bendecirte, para alcanzarte todas aquellas cosas que estamos necesitando cada día. Dios es un Dios de provisiones, Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios de abundancia. Pero así como Dios nos da, iglesia, Dios nos pide. Dios pide nuestras vidas. Dios pide que le rindamos tributo a Él cada día y que le rindamos todo nuestro ser a Dios. ¿Sabe lo que dice el Señor? Él es el único Dios y fuera de Él no hay nadie. Él es el único. ¿Cuántos dicen amén? Diga, Dios es el único Dios todopoderoso. Este Dios al cual nosotros hemos creído, iglesia, y le adoramos, es el Dios que murió por usted y por mí. Es el Dios de la cruz, el que derramó sangre, el que vertió sangre por usted y por mí, el que nos compró, el que nos salvó, el que nos redimió y el que nos dio nueva vida. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya. Entonces, ¿sabe? Más que nunca debemos de estar firmes en el Señor, más que nunca. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, el Señor mismo hablándonos que al haber recibido la presencia de Dios, nosotros ya somos libres. ¿Libres de qué? De pecado. ¿Libres de qué? De condenación. Por eso dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo.
para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese es el desafío que Dios nos da a cada uno de aquellos que le amamos al Señor, de que podamos conducirnos en el Espíritu Santo de Dios. Que podamos obrar a través de su Espíritu. Que nuestras vidas reflejen de verdad la persona de Cristo. Entonces dice el Señor que Él nos hizo libres. ¿Cuántos recibieron a Cristo? Cuando el Señor vino a tu vida, Dios te limpió, Dios te perdonó, Dios te liberó, Dios te hizo una nueva persona en Cristo. Dice la palabra que cuando hemos venido a conocer al Señor, las cosas viejas pasaron. Hoy vivimos las cosas nuevas de Dios. Pero también dice la palabra que al estar en Cristo, muchas veces, aunque estamos en Cristo, muchas veces podemos vivir en situaciones no de libertad, sino de ataduras. Muchas veces, aunque somos del Señor y venimos a la iglesia y decimos que adoramos a Dios, muchas veces tenemos ataduras, ataduras del pasado, de situaciones que hemos vivido y que de pronto han entrado en nuestra vida y se han entronizado y han tomado una actitud y una condición negativa. Muchas veces al caminar en esta vida hemos sido heridos por diferentes situaciones o de diferentes maneras. ¿Saben qué? Hay algo tremendo que sucede en este mundo. Que muchas veces las personas que más amamos son aquellas que más nos hieren. Y usted dice, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué dañó? ¿Por qué me habló así? ¿Por qué me trató así? Y saben, son las artimañas de Satanás. Dice la palabra que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Y saben que el enemigo de nuestras vidas, que es Satanás y sus demonios, constantemente está persuadiendo los corazones de los que amamos a Dios. ¿Para qué? Para dividir, para romper, para condenar, para separarnos del amor que muchas veces unos con otros nos tenemos. Entonces dice la palabra que más que nunca tenemos que estar firmes en el Señor y poder mantener en nuestros corazones la libertad con la que Cristo, Dios, un día nos dio. Entonces esa libertad que nosotros hemos recibido en Cristo la debemos de cultivar todos los días. Y si hemos pasado por situaciones de dolor o situaciones de heridas o situaciones donde nos han maldecido de diferentes maneras, dice el Señor, yo hoy te traigo libertad a tu vida. Hoy yo te desato de toda cadena, de toda atadura, de toda situación negativa que Satanás haya usado para destruir la paz y la bendición de tu corazón. Y saben, Dios me hablaba de que en el Señor nosotros podemos cada día experimentar el renuevo de su Santo Espíritu. Por eso en Efesios capítulo 6, esta palabra que nos alienta tanto, la primera es estar firme y la segunda es en Efesios 6:10, donde dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué? Estad firmes. ¿Cómo debemos de estar? Firmes. Entonces dice la palabra, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. ¿Saben? Hay algo tremendo. ¿Contra quién es nuestra lucha? No estamos luchando contra el padre, contra la madre, contra el hermano, contra el primo, sino estamos luchando contra principados, contra potestades. A veces decimos, sí es que mi primo, sí que mi tío, sí que mi hermano, sí que mi compadre, sí que mi abuelo. Déjeme decirle, nuestra lucha no es contra ellos, sino contra las fuerzas del mal. ¿Sabe lo que quiere Satanás constantemente? Destruir las vidas.
destruir las familias. Satanás vino a dividir. Satanás vino a romper. Satanás vino a separar. Pero Cristo vino a darnos vida. Cristo vino a unirnos. Cristo vino a darnos amor. Y Cristo vino a darnos paz. El poder estar libres de dolores, de ataduras, de enfermedades, de heridas del alma. Necesitamos la presencia de Dios todo el tiempo, iglesia. Necesitamos que el Señor sea quien se entronice dentro de nuestro corazón y Él sea quien nos sostenga. Entonces, lo que Dios nos está hablando en este día, el fuerte desafío de Dios para la iglesia en general, en el mundo entero, es a permanecer en Él. Dijo el Señor: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, y dice la palabra, y yo también en él, ese llevará mucho fruto. Porque sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y muchas veces en esta vida, iglesia, y más aquí en los Estados Unidos, estamos tan preocupados, estamos tan afanados para que podamos llegar a lograr los propósitos y los objetivos de una mejor calidad de vida. Pero Dios te dice: no os afanéis por nada, porque yo, el Señor, soy vuestra provisión. El Señor es nuestra provisión. En el que nos sostiene en cualquier parte del mundo. Los que amamos a Dios, dice la palabra que Él no nos abandona, que Él nos va a estar siempre con nosotros y que Él nos va a ayudar. Por eso Dios te dice: no temas, confía en mí. ¿Ustedes confían en el Señor? ¿Usted le cree al Señor? Algunos dicen: sí, Señor, yo te creo, pero no sé si me vas a responder esto, porque es muy difícil lo que te estoy pidiendo. Dice el Señor: ¿hay acaso algo difícil para mí? Nosotros en Argentina usamos un eslogan que Dios le dio a mi querido esposo: la fe se ríe de lo imposible. Entonces, ¿por qué de lo imposible? Porque ese es Dios. Ese es Dios. El Dios al que nosotros le estamos alabando, iglesia, es el Dios de los imposibles para nosotros. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Por eso Dios comenzó diciéndote: cree que yo he oído tu ruego y conforme a tu fe yo te he respondido y aún te voy a responder. Ya Dios respondió. Dios te dice: no, pero yo no veo la respuesta. No está aquí la respuesta. Créele a Dios. Cree lo que tus ojos no ven. ¿Qué dice la palabra? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que yo no veo. Y entonces usted dice: no, pero Dios no me contestó, Dios no me respondió. Hace años que le oré y le pedí algo a Dios y todavía Dios no me respondió. ¿Sabe qué? Usted declare en fe. Porque dice la palabra que lo que nosotros decimos, que lo que nosotros confesemos, eso va a ser el Señor. Pero sabe que si usted está tan afanado y esmerado por esto y por aquello, pero no cultiva su vida y su relación con Dios, nada tendrá éxito en su vida. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Dios ha venido sobre su vida para que usted anuncie la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere usarme a mí. Diga: Dios quiere usarme a mí. Por eso me voy a intimar más con el Señor. Voy a estar más firme. Me voy a fortalecer. Si estoy pasando alguna situación que me quiere debilitar o que me quiere desanimar, Dios te dice en esta noche: cobra ánimo. Sabemos que somos humanos y tenemos limitaciones, pero Dios te dice: en mis fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por nuestras propias fuerzas nada podemos hacer, pero todo lo podemos hacer en el poderoso nombre de Jesús.